Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. La reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA reveló que el alza de los productos de la canasta básica, el alto costo de la vida y la pobreza son los principales problemas que la población destaca como aspectos negativos del quinquenio pasado. Querido pueblo salvadoreño. Además, los datos reflejan que cerca del 47.2% de la población percibe al presidente de la República, Nayib Bukele, como distante de ella. De las personas encuestadas, quienes lo consideraron como muy cercano, fue solo el 5.1%. Sí, protesto. Queda en posesión del cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia, del órgano judicial y de la Sala de lo Constitucional. Por otro lado, con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa eligió a Óscar López Jerez como presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional hasta el próximo 23 de septiembre, ya que su periodo en dichos cargos concluía este 30 de junio. Los diputados de Nuevas Ideas aseguran en el decreto que Óscar López Jerez posee idoneidad, experiencia y aptitud en el desempeño de las funciones que le demanda tal nombramiento. Entonces pedíamos la presencia del ministro de Hacienda en la comisión correspondiente, presidente. En esta misma sesión plenaria, la diputada de Arena, Marcela Villatoro, solicitó llamar al ministro de Hacienda y al encargado de la Dirección General de Subsidios para que expliquen el impacto del recorte de $35 millones del subsidio durante el presupuesto 2024. Sin embargo, esta iniciativa no fue apoyada por ningún diputado del oficialismo. Según el portal de Transparencia Fiscal, el presupuesto inicial para el subsidio al gas era de 114.6 millones y luego de una modificación que implicó un recorte de 35.5 millones, quedó en $79.1 millones para dicha partida. Para analizar estos y otros temas, no se pierda el debate de Diálogo 21, reportó Jonathan Cortés. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Este es Diálogo, edición especial en el viernes 28 de junio. Luis Amayo les saluda con el placer de siempre y hoy nos acompañan. Saludamos a nuestros panelistas habituales. Está con nosotros Tania Pastor, abogada. ¿Qué tal, Tania? Buenos días. Gracias, Liz. Bueno, pues yo creo que aquí, yo saliendo de doble proceso de una especie de gripe, yo creo que tuve COVID, influenza después. El que no ha tenido tiene y el que no tiene pues va a tener, ¿verdad? Porque todos nos estamos enfermando. Así que bueno, con las medidas, porque parece que hemos relajado el no estarnos tocando la cara, el estarnos lavando las manos y si uno está enfermo, deje de andar contaminando y enfermando más gente, hombre, póngase la mascarilla, si no se toque el rostro, no ande tocando las cosas comunes. Se lo digo porque ya pasamos en la casa toditos por eso. Muy bien, está con nosotros también Bessie Ríos, abogada. ¿Qué tal, Bessie? Buenos días, un placer acompañarles. Un saludo a toda la teleaudiencia que hay que estar pendientes con esta nueva onda tropical que se viene, ¿verdad? Sí. A hacerle caso a las autoridades y principalmente mi solidaridad a esas 300 familias que se han quedado sin ingreso bajo un discurso de odio sin sentido. Bueno, muy bien, está con nosotros también el señor Rafael Goches. Bienvenido al licenciado Goches. Hoy se suma con nosotros en el viernes. ¿Qué tal, don Rafael? ¿Cómo está? Bueno, buenos días. Pues aquí tratando de ejercer la ciudadanía a partir del análisis y la descripción en una visión de conjunto de lo que está pasando, un poco todo el panorama político y la escena política nacional. Bueno, ya teníamos la nota de introducción en contexto de los temas que vamos a ir abordando y les hago la pregunta de entrada. Medicina amarga, así se ha mencionado tanto para el tema de seguridad y ahora para el tema económico. La encuesta de la UCA daba, como ya todas las habían dicho, el tema económico, que es el principal problema. Les pregunto, ¿será parte de la receta de la medicina amarga este tema de los recortes al subsidio? Tania. El recorte de los subsidios y los despidos. El recorte del subsidio y los despidos. Bueno, el problema principal no creo que sea tanto el recorte, porque si nos recordamos con el subsidio de los autobuses,
pues había buses que estaban hasta de maceta, ¿verdad? Que en realidad no se estaban usando. Se ha mencionado algo, que habían personas que estaban incluso abusando de este subsidio y en algunos casos hasta falsificando documentos, bueno, no sé, pero el problema es que no nos da información la autoridad competente. Entonces, no podemos nosotros ni juzgar, pero tampoco podemos defender. Lo cierto es que hay una afectación para muchísimas familias en cuanto a este subsidio del gas, porque la disminución pues evidentemente es sustancial, es importante y no se puede ignorar. Lo que sucede es que definitivamente creo que hace falta el pronunciamiento por parte de las autoridades con relación a este tema para evitar las especulaciones. Yo creo que, por ejemplo, que la diputada Villatoro haga un llamamiento al ministro de Hacienda. Yo creería que no fuera necesario si el ministro se hubiera pronunciado sin necesidad de que nadie lo esté interpelando, ni nosotros como ciudadanía, ni ningún diputado de oposición. Es simplemente que hay un subsidio, que hay una disminución, es algo cierto, es importante y pues el silencio no es permitido, simplemente es inadmisible el silencio en un tema tan importante como este. Ya sabemos que hay medicina amarga, sí, la va a haber, pero hay que dar explicaciones a qué se debe, cuáles son los parámetros a los que responden esta disminución importante del presupuesto con relación al tema del subsidio, por lo menos en este tema, ¿verdad? Sí, el Ministerio de Hacienda únicamente a través de su cuenta de Twitter, de X, publicaba un comunicado en que el gobierno mantiene vigente los beneficios del subsidio al gas a las familias salvadoreñas y que en cualquier caso, si tenía algún problema, comunicarse. Es que eso fue para clarificar, porque se hablaba de que había sido eliminado. Entonces se desmintió, no está eliminado, está disminuido, pero importantemente disminuido. Pero lo que no te explican es cuál es, en bajo de qué criterios. Los parámetros. ¿Qué criterio te hace acreedor de tener el subsidio o de retirártelo? ¿Y quién toma la decisión? ¿Y bajo qué consulta lo hacen? Lo mismo que ha sucedido con los 300 despedidos del Ministerio de Cultura, que de verdad ha sido un golpe bastante artero, decirle a la gente, vender este despido como que están despidiendo a 300 personas de la comunidad LGBT y que por lo tanto como no tienen familia, entonces alegrémonos, celebremos, tiremos cohetes de vara y celebremos que 300 seres humanos se quedaron sin trabajo por ser homosexuales o lesbianas. Porque ese fue el discurso con el que se vendió. Quienes promueven agendas que no son compatibles con la visión de este gobierno, así textualmente. Entonces los convierto a estos 300 seres humanos en personas de diversidad sexual para que los conservadores con su discurso de odio me avalen mi decisión y además no me lo critiquen y además se ensarten con esta gente. Yo le puedo garantizar que de esas 300 personas, muy probablemente 1 o 2 sean de diversidad, el resto son padres y madres de familia que están dejándolos sin el ingreso para su grupo familiar. Tan simple como eso. Pero el divide y vencerás y el utilizar el discurso de odio está muy de moda en toda esta Latinoamérica nuestra. Sin duda estamos viendo que 7 de cada 10 salvadoreños, según encuesta UCA, tienen como el principal problema el tema económico, el alza de los precios. Vaya a comprar un whisky, 75 centavos vale. Ya no cuesta lo que costaba antes. Vaya a buscar tomates, 4 a 5 por el dólar le dan. Vaya a buscar cebollas, 2 cebollas por el dólar en el mercado. No en el súper, en el mercado. Nadie está soportando esos precios y seguís manteniendo un salario de $365. Claro, sin duda, a mí no me cabe duda que lo que se está aplicando es la receta del Fondo Monetario Internacional, que quiere una reducción del Estado, al que llaman quitarle la grasa al Estado. Lo que no te dicen que la grasa sos vos, tu familia o cualquier pariente que tengas trabajando ahí. Y es bien fácil manejarlo así. ¿Está el Estado obligado a mantener todos los empleados públicos? Tiene que tener criterios para poderlos quitar. No te puede amanecer de un día para otro diciendo voy a quitar estos que tengo aquí enfrente si no te explica por qué, si los va a indemnizar o no. Yo no sé si el Ministerio de Trabajo llegó. Bueno, habrían temas legales que deberían de cumplirse. No sé. Bueno, existen estos decretos de retiro voluntario para que la gente se vaya bien, que logre tener la retribución por el tiempo de servicio. Nada de eso se ha mencionado. Es como que buenas, Dios, como que fuera tu empresa privada.
Y eso que hace poco estuvo el ministro de Trabajo escribiendo en redes, que peleándose con una abogada de empresas privadas, diciéndole que ahora el Ministerio de Trabajo no hacía tranza de solo pagarle el 20%, el 30% al trabajador o trabajadora, sino que se le debe pagar el 100%. No sé si el Ministerio de Trabajo está pendiente de esta situación de esta gente que están quitando. Y ojo, no es solo esa gente, la gente de la Libertad Este está quejándose de los despidos, gente de Nuevo Cuscatlán, gente de Zaragoza. Ojo que el Ministerio de Trabajo no ha llegado ahí tampoco. Profesor, estamos viendo el inicio de la medicina amarga. Vale, mira, con esto específicamente con lo que ocurrió ayer del tema del Ministerio de Cultura y las personas despedidas, vale, mira, a mí me parece que esta es una reestructuración que ya estaba pensada desde antes. Bueno, recién se acaba de modificar la ley en la Asamblea Legislativa. Sí, pero también ya desde hace varios meses, por ejemplo, teníamos el caso de que el modelo de gestión de las casas de la cultura, por ejemplo, pues ese modelo poco a poco lo han ido descartando en beneficio de los cubos, ¿verdad? Y me parece a mí que en el caso del Ministerio de Cultura eso ya estaba pensado, que iba a haber una reducción, incluso se llegó a rumorar que lo iban a fusionar con otro ministerio, con el de Turismo. Hay ciertos parques, como el Seguridad o el Parque Infantil, que estaban bajo administración de Cultura, que pasan a otras dependencias. Yo creo que ya estaba pensado. Ahora bien, lo que me llama la atención es que es una reestructuración administrativa y reducción de plazas, que los motivos son, digamos, generar algún tipo de ahorro y reducir una dependencia. Acuérdate que la cultura, todos decimos que la cultura es importante, pero no es prioritaria. Es decir, lo primero que se va a recortar son áreas como esa, cuando hay que hacer un ajuste fiscal, que eso lo tenemos claro desde hace rato, ¿verdad? Ahora, lo que me llama la atención es lo siguiente, que se aprovecha esta reducción administrativa para presentarla como un hecho político, digamos, para alinearse con una agenda conservadora. Esto no es gratuito, esto no es casual. Desde hace rato, especialmente en la relación de la imagen del presidente Bukele con los Estados Unidos y particularmente del Partido Republicano, desde hace rato hemos estado viendo que funcionarios importantes del Partido Republicano, bueno, alguien tan importante como puede ser el senador Marco Rubio, que se menciona incluso que va para vicepresidente, pues entonces vienen a endosar y a manifestar el apoyo a la figura de Bukele. Bukele es invitado a el CEPAC, que es una conferencia importante de corte conservador en Estados Unidos, ¿ya? No, es el Partido Republicano, es decir, tampoco vamos a satanizar, simplemente es una visión de la realidad, pues, ¿verdad? Tan diferente de lo que puede ser esto que llaman la Agenda 2030, la Agenda Woke, la ideología de género, las agendas no compatibles con la visión del gobierno, etcétera. Entonces a mí me parece que esos apoyos del Partido Republicano creo yo que no son de gratis, sino que también implican que el gobierno tiene que manifestar adhesión a puntos importantes de agenda de ellos, como son, por ejemplo, de las ideologías no compatibles, ¿verdad? Que es un tema que, miren, en El Salvador no hemos tenido tanto problema como en otros países donde ha habido un fortísimo debate por acciones que se han realizado por parte de quienes promueven esas otras, entre comillas, agendas incompatibles con la visión del gobierno, que han generado muchísima polémica. Pero de alguna manera lo que sí hemos tenido es una adhesión explícita del gobierno, del presidente, de funcionarios, de diputados y de otras gentes que andan por ahí un poco en el lobby conservador, para pues manifestar adhesión a esa agenda conservadora. Entonces se aprovecha, es un poco al 2 por 1, ¿verdad? Una cosa administrativa que se presenta como una cosa política, sí, aunque yo creo que el motivo no es. En ese ministerio se puede agrupar así, obviamente las personas, por lo que Besilla decía, pero hay grupos también grandes de otras dependencias que desde que inició el gobierno se vino reduciendo. Yo creo que con la finalización que tuvimos del censo poblacional, que no teníamos desde el 2007,
había una pregunta en donde se le consultaba a uno si era empleado público o privado. Sí. Entonces podemos tener, el gobierno puede llegar a tener y presentarle a la población un censo de empleados públicos. Claro. Creo que nos espantaríamos cuando viéramos los resultados de la terrible grasa que ha funcionado siempre acá, porque cada partido que ha llegado, y el actual no es una excepción, ha venido a traer a su gente, a sus militantes, a los que los apoyan en la campaña electoral. Entonces han venido engrosando el Estado salvadoreño, y realmente a mí me pareció muy injusto. Es decir, qué bendición para todas las personas empleadas públicas que en la época de la pandemia no dejaron de cobrar su cheque, por ejemplo, mientras que un montón de gente aguantó muchísima hambre porque no podía ni siquiera salir a trabajar para buscar su sustento. Entonces esa desigualdad a mí me pareció tremendamente injusta, específicamente porque hay demasiada grasa estatal que de alguna manera se tiene que ir limpiando, pero no nos funciona que se limpie la grasa de gobiernos anteriores, pero que se sigue engrosando con el gobierno actual. Eso por una parte. Y por otra parte, quisiera ver unas medidas equitativas con esta medida amarga para cumplir con las medidas del fondo, que también vengamos a imponer impuestos a los ricos. Es decir, hay sectores, y yo lo voy a decir y lo voy a repetir siempre, aquí en El Salvador hubo una época en donde el alcohol y el tabaco, sus impuestos eran más altos. ¿Qué de beneficioso tiene para la población si no es canasta básica? Hay accidentes de tránsito, las personas llegan con violencia a sus hogares a maltratar a toda su familia, hay enfermedades que en esos estados de salud, es un tema de salud. Entonces, ¿por qué los impuestos al alcohol y al tabaco no regresan como en aquella época en la que llegó, ya voy a recordarme qué partido político fue que gobernaba en ese momento, que vinieron a beneficiar incluso en un momento, porque hasta el licor lo dividieron entre la cerveza y el alcohol y el vino, el whisky, arena fue, ¿verdad? Entonces, para privilegiar el ron y luego que la cerveza. No, mire, un impuesto al alcohol, si es que el alcohol es todo igual de dañino. Entonces, usted va a Estados Unidos, usted va a otros países, me han dicho que hay países en los que vale más de $20 una caja de cigarros. El alcohol vale muchísimo más, entonces al final, con mucho respeto lo voy a decir, pero el alcohólico no va a dejar de consumir cerveza, porque esa es una falacia de que, es que van a disminuir los ingresos porque la gente va a dejar de consumir. Mentira, no van a dejar de consumir. Entonces, hay que gravar el alcohol y el tabaco. Y hay que hay que imponer el impuesto predial, es decir, hay puchitos grandes que van a sumar también muchísimo más que despidos de personas, en este caso, vulnerables. Mira, interesante, porque lo que decía Tania, puede ser de que ahora con la encuesta nos puedan decir si es cierto que el Estado en realidad termina siendo el principal empleador y no la empresa privada, como se ha ufanado como siempre, pero está bien, digamos que hicieron un estudio técnico que sustente el despido de estas personas. Y recuerda el método a través de redes sociales. Que se ha indemnizado con dignidad a esta gente. ¿Quién la va a absorber? ¿Qué empresa privada si no están viniendo inversiones? Porque aquí empresas no han venido, que digamos, mire, que se vaya del Estado, porque ahí hay un montón de empresas donde viene a trabajar. No es cierto. Y conti menos que vas a ir a poner tu canasto al centro si te andan correteando los del campo. ¿Qué opción tiene esta gente? No estás generando condiciones para que más gente se vaya migrando para buscar su futuro. Yo creo que las decisiones deben de ser decisiones sensatas y fundamentadas en estudios técnicos que te expliquen por qué. No es el punto de hay que mantener a todos los trabajadores del Estado. No es que si le vas a quitar el trabajo y el ingreso a una familia. Yo comprendo esa visión y estoy de acuerdo en algunos puntos contigo, Bessie, pero yo creo que nosotros en El Salvador debemos cambiar también esa idea del Estado obligado a protegernos. Es que también nosotros tenemos que generar condiciones, y a veces nosotros somos los principales responsables de que no aprovechemos oportunidades. Yo no estoy diciendo que este sea el caso, pero lo cierto es que tenemos una costumbre de visión del Estado protector que tiene la obligación de satisfacernos o protegernos. Sí la tiene, tampoco digamos que no la tiene, pero no es absoluta responsabilidad del gobierno. Nosotros también debemos generar nuestras condiciones. ¿Cómo es que dentro de los sectores vulnerables atacados por las pandillas siempre habían jóvenes que lograban sobresalir? Es porque se generaban las condiciones, había voluntad, pero sobre todo había muchos esfuerzos, sacrificio
y dedicación. Entonces sí se puede. Lo que pasa es que no es fácil, y lo fácil aquí es decir, lo difícil aquí no nos gusta. No nos gusta si nos toca esforzarnos, no nos gusta si nos toca tocar puertas. Si es que esa es la realidad de un montón de salvadoreños. Es cierto que es un sector más vulnerable, pero en esa misma situación hay otro montón de personas más. A mí lo que ¿Dónde va a ir a trabajar un culturólogo, alguien que sepa restaurar artefactos precolombinos? No sé en qué empresas que a vender hamburguesas quizás. Yo lo que te digo es que independientemente de la reestructuración, y como te lo mencionaba, a mí lo que no me cuadra del todo es que, por ejemplo, ¿cómo si el argumento presentado, que yo creo que se utiliza políticamente, pero me parece que es más administrativo, pero bueno, así lo han manejado. Si el argumento presentado es que hay personas que promueven ideologías no compatibles con la visión del gobierno, ¿cómo lograron determinar eso? Es decir, ¿cómo que les pasaron un cuestionario, los interrogaron, los entrevistaron? Entonces usted está promoviendo ideología de género, usted está promoviendo ideología... Es decir, no me parece que haya habido un procedimiento como para identificarlos. Y yo estoy esperando, los próximos días seguramente vamos a tener algunas denuncias al respecto de personas que han sido suprimidas sus plazas por motivos administrativos. Por ejemplo, Casas de la Cultura. De repente hay una Casa de la Cultura que ya no va a estar. Entonces el director de la Casa de la Cultura, la ordenanza, 2, 3 personas más. Miren ustedes, su plaza ya no se va a necesitar, ok, hasta la vista. Ahora, ¿por qué presentar a estas personas que no tienen nada que ver con temas ideológicos no compatibles con la visión del gobierno? ¿Por qué presentarlas a ellas como que están tratando de maltratar, dañar o socavar los valores tradicionales? Eso es lo que no me cuadra a mí. Yo creo que tampoco es una cosa de chiste presentar a personas que nada tienen que ver con el tema, como ustedes van a hacer entonces los chivos expiatorios solamente para, yo creo que todo gobierno, toda persona tiene derecho, en el caso del gobierno, pues de, promover los valores y las agendas que están dentro de su visión ideológica, ¿verdad? Pero sí, en esto hay que tener mucho cuidado, porque especialmente con el tema LGBT, no se nos olvide que en El Salvador hay una tradición de rechazo fuerte, y no solamente rechazo de actitud o de palabra, sino que en épocas anteriores ha habido hechos de violencia, incluso asesinatos, solamente por ese tema de rechazo, ¿verdad? A ver, el Estado está obligado a garantizar un empleo a estas personas. No, yo creo que ahí en dejarte las condiciones, pero es lo que te digo, sí. ¿Cómo vas a garantizar vos que esta gente que ha quedado desempleada sea absorbida por la empresa privada si no están viniendo? No se pone, el desempleado en general va a decir, bueno, va a estar en las mismas condiciones que actualmente estoy yo. ¿Cómo deberían de generarse esas condiciones para ahora sí generar más La idea empleo? Es que tenés una crisis económica donde tenés altas tasas de desempleo, y la solución es mandar más desempleados a engrosar las filas. Yo no veo ahí una solución viable ni tampoco bien pensada. Si lo ves aislado, no. Pero es que si ves el tema integral, especialmente en el tema fiscal, en el tema de que necesitamos el préstamo del fondo, en el tema de que se necesita una reestructuración estatal. Entonces, si ya se ve como un todo, tiene sentido absoluto. Yo creo que el Estado debería tener la cantidad de empleados que necesita. Exacto. Pero hay muchas dependencias, y muchas dependencias que, por ejemplo, caso Asamblea Legislativa, todos los asesores que tiene la Asamblea Legislativa realmente los necesitan. Es correcto, pero no solamente en el Ministerio de Cultura. Ni asesores son, vea, porque son maquillistas y camarógrafos la mayoría que andan. Algunos te sostienen la cartera también, y otros te peinan las pestañas en los anuncios comerciales. Eso es lo que tiene la Asamblea. 1.200... Allá que el tribunal tiene, las contrataciones Barbie, ¿verdad? También. 1.200 personas habían quitado, ¿verdad?
y las volvieron a contratar, que es lo que decía Tania. Entonces, eso de que voy a quitar gente porque quiero quitar grasa, pero después voy a zampar gente en otro lado. En eso estamos completamente de acuerdo. Yo creo que tendría que ser parejo. Así es. Lo que necesita objetivamente. Es que para eso debería servir el censo de empleados públicos, porque nosotros no podemos mejorar lo que no estamos midiendo. Ley de la carrera administrativa como tal, que siempre se han negado. Siempre se han negado los sindicatos a aceptarla, ¿verdad? ¿Por qué? La ley de la función pública. Sí, la ley de la función pública como tal. Sí, lo que pasa es que también hay un problema de, yo creo que en el sector público más que en el privado, todavía hay mucha gente que cree que las personas son dueñas de su, o sea, los asalariados son dueños de su puesto de trabajo. O estamos siendo idealistas. O sea, yo creo que es un equilibrio, quizás. Realmente uno como asalariado tiene que entender que, que uno no es dueño de su puesto, y por más bien posicionado que uno considere estar. En el momento en que los de arriba dicen, miren, aquí va el recorte, pues va el recorte, y adiós, ¿verdad? Eso es una cosa, una realidad, ¿verdad? Y realmente si las empresas o los gobiernos se pusieran a pensar en cómo le van a solucionar el problema del desempleo a las personas, eso creo que sí es idealista, ¿verdad? En el sentido de que nadie lo hace, pues. Es decir, cuando van los recortes, van los recortes. Ahora, lo que sí es que deberían ser parejos. Deberían ser parejos, en el sentido de aplicar criterios. Sí, empezar a limpiar la grasa del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo. Empezar a limpiar la grasa de la Asamblea Legislativa, empezar a limpiar la grasa de otros lugares, pues. ¿Qué tanto se les ha dicho, verdad? No, te vendieron que la reducción de diputados iba a reducir la planilla y que no sé qué y que no sé cuánto, y hoy resulta que las fracciones que tienen derecho a sus fondos se les niega contrataciones de sus propios asesores. Y se lo niega la institucionalidad cuando es la fracción. Ese es un acto arbitrario puro, descrito en la ley penal, ¿verdad? Entonces, tenés ese tipo de comportamientos y tenés un montón de funcionarios que lo que andan a la par no son asesores, sino que un séquito de gente que los anda lambisconeando y los anda maquillando, y venís y te ensañas con 300 trabajadores y además los señalas de pertenecer a un grupo vulnerable y haciendo goce y dante de discriminación en la cual ha sido celebrada por los mismos diputados. Eso es reprochable. Sí, la exposición, es decir, la venta de esa idea como manifestaba Licoches, eso es lo que me parece muy cuestionable, como aquella vez cuando la retórica utilizada a veces no es la más feliz, como cuando nos dijeron después de 60 años son corruptos. Todos los jueces son corruptos. Eso es una falacia, no puedes partir de una hipótesis completamente falsa, evidentemente falsa. Pero la retórica, es decir, el decreto no decía eso, pero la retórica fue lo muy infeliz. Y lo mismo pasa en este caso. Se volvió a utilizar el método, la comunicación a través de ex, ahora la comunicación a través de redes. Es para contener las condiciones en que la gente iba a reaccionar. El presidente es el que sale nuevamente utilizando su... Es que hace falta más a controlar comunicación con la gente por parte de estos funcionarios. Muy bien, 7 de la mañana en punto, vamos a la primera pausa. Esto es Diálogo, volvemos con otros temas de interés de lo que ha ocurrido en esta semana. Sin duda alguna, qué rico es disfrutar de Café Rico, el café perfecto, así que lo invitamos a tomar el Café Rico cada mañana. Seguimos con el diálogo y vamos a hablar sobre la encuesta de la UCA como tal. Resultados, sigue siendo, después de 5 años, saliendo el presidente Bukele de su primer mandato, con los números más elevados. La seguridad, obviamente, la gente sostiene que es lo más importante, pero ahora dicen, ok, canasta básica, desempleo. Desde hace rato lo dicen. Sí. ¿Cómo deberá ir abordando, Tania, este tema el gobierno central? Porque parece que no es tan fácil. Yo creo que esta es la primera encuesta. Digamos que esta es como en otros gobiernos, la encuesta de los primeros 100 días, cuando ya pasa la luna de miel. Yo creo que es un mensaje importantísimo el resultado de esta encuesta que tiene que leer con mucho detenimiento el gobierno central, el presidente Nayib Bukele, todos sus ministros, todas las dependencias, la Corte, es decir, sin excepción. Yo creo que aquí todos tienen que poner sus barbas en remojo
es una encuesta que no podemos decir, aquellas sí tenían razón, ¿verdad? Y ahora esta ya se equivocaron. A la inversa tampoco podemos decir, es que allá estaban el montón de ignorantes y ahora ya piensan, ¿verdad? Entonces, para que dejemos el sesgo un poquito, lo veamos con más detenimiento y analicemos que en realidad hay una disminución sustancial en la aprobación ciega de las medidas del gobierno o en cuanto a ciertos temas, y también a la visión que hay ciertos temas que no se están abordando de la mejor manera por parte del gobierno, y que además hay cierto nivel en donde no hay una conexión o la gente no está percibiendo ya esa conexión en X como lo mejor, sino que quieren ver a su presidente como lo miraban antes, en el territorio más cercano a la gente, no solamente de discursos, sino que en hechos, ¿verdad? Y lo mismo con los demás funcionarios. Hay una disminución. Es leve, es cierto. La Asamblea Legislativa, por mal que haya salido en esta ocasión, que tuvo una disminución de más de un punto en su nota, si bien es cierto que ha salido mejor que todas las asambleas anteriores, lo cierto es que hay una disminución y que a algo se debe, porque si bien la gente le dio toda la asamblea al oficialismo, en alguna medida también, a pesar de eso, y que le están dando prácticamente una carta en blanco al presidente, aunque no nos guste, parece ser así, o aunque no que no nos guste, sino que realmente no lo aprobemos completamente, porque esa situación tiene sus defectos. Pero lo cierto es que la gente espera quizás más altura de debate y que ya trascendamos esa etapa del insulto, del descrédito, del desmérito, de decir, ya hay que debatir, ya hay que hacer un congreso, y estos resultados, si no se les presta atención, este es el inicio de lo que podría ser un declive importante en la aceptación del gobierno y todas sus dependencias. Creo que hay que poner las barbas en remojo y prestarle atención incluso a toda la información que alimenta estos resultados. Por otra parte, creo que siempre hay un sesgo de confirmación que buscan las autoridades de esta universidad al hacer las encuestas, porque es mi visión la correcta y la voy a ir a confirmar con el resultado de las encuestas a través de preguntas sugestivas. Creo que eso no ha cambiado, pero tampoco eso elimina todo lo que dije anteriormente. El desmérito. Sí, es correcto. Yo lo que creo es que a la luz de estos números, ¿no?, de que el famoso desgaste, aunque ha empezado, es un desgaste bien mínimo. Mejor decidieron el Diario de Hoy y la Prensa Gráfica abstenerse a seguir haciendo encuestas. Sí. Y si las hacen, pues no las publican, ¿verdad? La verdad es que no tener la claridad que el presidente tiene una alta aceptación en la población y que esta aceptación es un espaldarazo casi a todas las decisiones que él toma, sean o no sean acertadas, pero es a él. Y eso es lo otro que también casi no entiende el resto de gente que forma y conforma su gabinete, incluso sus diputados. No es a la Asamblea, es a él. Él los logra arrastrar para que puedan tener el control de la Asamblea Legislativa y la principal logro, el 97 o 99 creo que está el tema de seguridad, el régimen, ¿no? El régimen de excepción, sí, 99%. 99%, la gente está contenta en la suspensión de derechos y garantías porque esto le brinda seguridad y le ha comprado al gobierno que si quita el régimen, bueno, entonces regresan los pandilleros, ha sabido utilizar los medios y canales de comunicación con la gente. Ahora eso vamos a ver cómo lo logra trasladar con lo que es el tema económico. Porque la gente, como te decía, cuando iniciabas la pregunta con Tania, no es esta encuesta, ni es la de noviembre, ni es la de octubre. Ya tienen un año de estarle saliendo que la economía. Y el problema es que la economía no es un tema de que la percepción me va a plantear de que yo percibo que sigo igual, aunque el 40%, 4 de cada 10 dijo que se sentía que seguía igual las condiciones, pero no te dan los números cuando después tenés 7 de cada 10 te dicen, mire, estamos fregados. O sea, comprar huevos quiere un huevo. Los whiskyles por las nubes. El Ministerio de Economía mal evaluado. El Ministerio de Economía siempre ha sido el peor evaluado de todas las encuestas. Pero ahora todavía desciende más. Porque la gente cree que el Ministerio de Economía ve el tema de las políticas y no es cierto. Pero bueno, lo importante es entender de que las percepciones, ni por decreto vas a conseguir que la gente compre,
ni por simpatías ni popularidad vas a garantizar que a la gente le alcance la plata, sino que eso quiere otro tipo de creatividades que hoy por hoy todavía no se ven por dónde esa palabra, creatividad, porque muchos decían, la seguridad no se va a resolver por decreto, la seguridad no se va a resolver de la noche a la mañana. ¿Podrían ponerse creativos en el tema económico, profesor? Sí, es que de hecho yo creo que todavía estamos esperando, digamos, eso que llaman un golpe de timón, ¿va? Como para poder decir, bueno, por acá va el rumbo. Mencionó el presidente el tema de la medicina amarga en la economía. Yo he oído que 2 veces ha puesto el subtítulo de medicina amarga con el del tema de la intervención de la investigación contra las distribuidoras de energía eléctrica y ayer con lo de cultura, pero yo creo que eso no va a ser. Yo creo que tiene que haber algún otro tipo de medidas, conjunto de medidas que realmente den la sensación de que realmente vamos a despegar en el tema económico. Ahora, en cuanto a la encuesta de la UCA, mira, yo lo que te puedo decir es lo siguiente, y esto los amigos del UDOP yo creo que lo pueden tomar como una crítica constructiva y amistosa, ¿verdad? Primero, la encuesta de la UCA... digamos que yo creo que es un poco agobiante para las personas que responden la encuesta, porque son 140 tablas. Entonces usted imagina si te pueden hacer hasta 140 preguntas en tu casa, yo creo que es un poquito cansado. Pero más allá de lo cansado, yo creo que a veces la UCA, digamos, los que hacen las encuestas se enamoran de sus mismos números y sus mismos cruces de variables y el programa que me da esta variable con aquella y no sé qué. A veces te presentan unas tablas que son dificilísimas de entender. O sea, unas tablas que uno dice, bueno, pero ¿qué significa esta tabla? ¿Ya? Y creo yo que pasan por alto que hay otros temas que sería muy interesante conocer con respecto a la opinión de la gente y que se pueden hacer con preguntas mucho más sencillas. Otro elemento que ya lo mencionó Tania es que todavía en la encuesta de la UCA hay algunas preguntas que hacen técnicamente mal redactadas. Yo te voy a leer la pregunta de la tabla 78 que dice: fíjate, teniendo en cuenta que el artículo 131, 154 y otros de la Constitución señalan que en El Salvador la reelección presidencial inmediata está prohibida, ¿qué tan peligroso considera que es para el país que el presidente Nayib Bukele no respetara las disposiciones de la Constitución? Muy peligroso, algo, poco, nada. Es una pregunta en donde te están induciendo la respuesta y te obligan a contestar aceptando la premisa de que es inconstitucional y eso no es así. Esa es una postura de dos que se debatieron. Entonces, por eso hablaba yo del sesgo de confirmación que ellos buscan con y así, yo conté como cuatro o 5 preguntas que todavía están ahí, aunque te voy a decir que en esta ocasión, cuando presentaron los resultados, creo que fueron un poquito más apegados a los datos, no hubo tanta opinión. Menos opinión y más datos. Ahora que el tema económico es importante, ya lo decíamos, esta encuesta no presenta ninguna novedad en eso, y ya se viene diciendo desde hace rato. Y finalmente que también con respecto al desgaste, mira, yo creo que por 3 décimas tampoco vamos a decir que empezó el declive, que la oposición va a tirar cohetes y que hoy sí va a caer el declive. O sea, por favor, hombre, son 3 décimas que pueden subir, pueden bajar en la próxima. La popularidad del presidente está hasta por margen de error. Con el tema del tema de los datos, que yo también me quedaba el tema de la aceptación del régimen de excepción en un 99 y él en un 8.28, no sé. Es que es cuando te quedas, será, vea. Yo respeto mucho la casa encuestadora de la universidad, creo que tienen su corazoncito, ¿no? Creo que es como bien ha explicado el vicerrector Omar Serrano, ellos buscan educar a través del el traslado de esta la encuesta como un instrumento de propaganda. De formación que también es válido y le corresponde a una casa de educación como es la universidad. ¿Qué tanto esto puede afectar? Bueno, habría que revisar qué tanto puede afectar los datos. Yo creo que la UCA lo hace con sus propias responsabilidades, tienen años de hacerlo y, como digo, son los únicos
que siguen teniendo el valor de pasar encuestas y a pesar de que los números quizás no sean los que ellos quieren, los siguen poniendo. Para eso tenés la prensa gráfica y el diario de hoy que dijeron ya no más encuestas. Es que ya saber si es un tema, no sabemos si desconocemos si es un tema de fondos también, ¿verdad? Pasaron un año haciendo encuestas y no las publicaron. Aunque yo te voy a decir que la encuesta de la UCA, para realizarla, yo estuve haciendo ahí los cálculos, ellos necesitan 8 encuestadores trabajando como por 15 días, una cosa así. Yo creo que, o sea, tampoco es una cosa de magnífica, una super mega inversión. Era caro, como que no se puede realizar. La UCA tiene sus recursos. Agarra un poquito de lo del parqueo. Bueno, lo del parqueo. A ver, sí, es cierto. Volviendo al tema. Cada vez más caro. ¿Verdad? Que no saben lo caro que es el parqueo en esa universidad, por Dios, yo creo que... Y que sale mejor el talonario, relativamente. 40% dice el tema de economía. La economía tampoco la podemos aislar y que es un problema únicamente salvadoreño. Globalmente también se está pasando por un momento bastante complicado. ¿De dónde debería de, por ejemplo, canasta básica, lo han mencionado, aumento, debería de ponerse intervención, un momento de intervención en temas de precios? Yo controlaría precios. Yo no creo que lo vayan a hacer, eso es no lo van a hacer, pero yo lo haría. Y eso en algún momento hasta contraproducente puede ser por el acaparamiento también. Imagínate que cierra una calle en Guatemala y te quedaste sin tomates y te quedaste sin verduras porque además no producimos, pero el precio que quedó para las protestas de la toma de posesión de Bernardo no bajaron. Ahí es donde debería entrar más control. Las tablas que nos presentó el presidente del CDC, ¿sí? Danilo Pérez, a mí realmente me impactaron porque no es lo mismo. Él siempre venía y nos decía el incremento en la canasta básica urbana y rural y del 53 y 40 y tanto %, pero ahora nos presentó producto a producto el incremento en la 400%. El whisky es el peor, es decir, el chile, el whisky, y uno se queda realmente impactado. No puede comprar uno en el hasta comedor más del 400% de incremento en algunos de los casos. Entonces, es una situación bastante... Ni siquiera encuentro la palabra que pueda describir todas las familias, por eso, es decir, todo tiene sentido. Cuando nosotros vemos el incremento en la pobreza, el incremento en la desigualdad, el incremento en los factores multidimensionales de la pobreza, ¿verdad? Mira, si antes... Y estamos peor, es decir, no es responsabilidad, yo creo que también lo reconoce el mismo Danilo Pérez, pero hay una combinación de una falta de implementación de medidas y una mala implementación de otras en combinación con el tema de la inflación internacional, con el tema de todo lo que está pasando en El Salvador, la estructura que tenemos en el agro, que se desapareció desde hace muchos años, el descuido, que no hemos atinado con un solo ministro. Es decir, es una combinación de factores lo que nos tiene... Perdón, ¿se infiere entonces que no va a ser el agro la principal apuesta? Pues debería haber sido. Ahora, yo no lo creo. Yo te digo, este tema, vaya, estamos hablando de un triste whisky. Pero imagínese usted que como trabajador y trabajadora, cuando le toca pedir el almuerzo, usted se rebuscaba por un rellenito de whisky porque era más barato, o ya no. Vamos a dejar el whisky para después de la pausa. Vamos a dejar el whisky para después de la pausa porque al final es sensible ya en la comida y en el bolsillo. Tal vez podemos ubicar esas tablitas. 17, ya la vamos a presentar porque la gente también entre en contexto. Muy bien, gracias por continuar con nosotros y a todos también, gracias a los que nos escriben en redes sociales como diálogo. Estamos hablando de la canasta básica y vamos a poner en contexto justamente esto, el precio en los mercados, eso es algo que la gente se asusta. Estos son datos del Centro para la Defensa del Consumidor que nos decía y nos la no gubernamental. Por ejemplo, el precio de la papa, gracias a la producción, de 2021 a la fecha, 156% de incremento que ahí podemos observar, pero quizás no es el tema más dramático, lo que decían, que si no viene el precio del whisky justamente Chile después, vea, el precio del whisky por unidad
mayo 2021 las bolsas de 50 valían $8, ahora $45. ¿Quién detiene esto? Mira, y ahí es donde está, yo siempre lo digo, ¿verdad? Porque te han estado mencionando el tema de que ya pronto se va a dar el milagro económico. No, el milagro económico se da a diario y lo hacen las mujeres que con el mismo ingreso, con la misma cantidad de dinero, logran darle de comer a su familia. Ahí se hace el milagro económico. Según el estudio del CDC, por ejemplo, un salario mínimo, ahora le faltan como mínimo $43 para poder cubrir. O la canasta básica, esa canastilla que nos han puesto. Ahora tiene un 22% más de su costo que 2021. Ahora necesita $57 más para poder cubrir lo mismo. Sí, mire, yo cuando veo todos estos datos y me hago la misma pregunta que tú decías, bueno, que ¿puede un gobierno bajar los precios de la canasta básica? Yo no lo creo, a menos que sea un gobierno de una línea ideológica, tal vez de los que pretenden hacer, digamos, gobiernos socialistas, que administran de otra manera las cosas, pero que no estamos en esa línea. Ahora, ¿qué hacer entonces? ¿Subir el salario mínimo? Bueno, es la subida del salario. Cualquier subida de salario que se haga por decreto y que no esté respaldado, digamos, por ciertos factores o elementos puramente económicos, pues a la larga lo que sucede es que te suben el salario, pero suben el precio de las cosas también, ¿verdad? O sea, digamos, no te resulta pues en una mayor capacidad adquisitiva, aparte de que la subida del salario mínimo pues es un sector relativamente pequeño de la población, ¿verdad? Porque estamos hablando de que el 70% de la economía en El Salvador, cerca del 70%, es una economía de carácter informal, en donde ahí no cuenta que te decreten un salario que tenés que pagar, ¿verdad? Entonces, pues por supuesto, la receta para solucionar los problemas de la economía de la gente es un tema mundial y que tenemos siglos de estarlo buscando, ¿verdad? Entonces tampoco es que sea, yo sé que a todo gobierno, o más bien a ningún gobierno le gusta que se saque a la palestra, mire, todo está caro, mire, la economía familiar está dañada. O sea, a ningún gobierno le agrada el oído eso, ¿verdad? Pero sí es importante, creo yo, que se haga. Ahí donde viene el tema de la creatividad. Bueno, y no para eso hay funcionarios especializados en el Ministerio de Economía o en el gobierno en general para ver qué pueden hacer para aliviar, no vamos a decir eliminar este problema, pero sí aliviarlo o por lo menos minimizar los impactos de cosas que nosotros no controlamos, porque como bien decíamos también antes, la agricultura desde hace muchísimo tiempo en El Salvador ya no es, los propietarios de las tierras ya lo dejaron de ver como algo sostenible, ¿verdad? Y lo que optaron por hacer es primero lotificar, después hacer urbanizaciones y últimamente muchos sitios turísticos que uno entra, el sitio turístico está divino, pero ahí todavía están las plantitas de café, entonces eran fincas de café, ¿verdad? Y ya no digamos la agricultura de productos de supervivencia, entonces es un problema complejo, pero... Y que ya casi no vamos a tener agricultores, ¿verdad? Ajá, bueno, ni agricultura ni agricultores. Yo creo que El Salvador en 50 años va a ser un conjunto de urbanizaciones y muy poca agricultura, ¿verdad? Sí, mira, si ya se han presentado opciones, se les ha dicho, mire, quiten el IVA a la canasta básica. No es quitarle el IVA a las gasolinas para que el flete te haga que baje, esa fue la peor decisión, porque la gente echaba gasolina en Guatemala y te la traía con ese precio y cuando iban de regreso lo echaban aquí y ahí hacían un ahorro y fueron los intermediarios los que ganaron más en esa medida, no fue la población, porque no es que bajaran los precios de los productos. Quíteselo a la canasta básica, empecemos por ahí, pues hagan la evaluación con el tema del salario mínimo, porque yo digo, bueno, si no tenés mayores evaluaciones para quitar a 300 personas, ¿cómo no vas a tener esa misma rapidez para poder pensar en el tema del aumento al salario mínimo? ¿Sería una solución aumentar el salario mínimo para el problema económico? Creo que es de buscar un equilibrio, porque también el incremento del salario mínimo es un tema que siempre golpea especialmente a la mediana empresa, ¿verdad? Pero ciertamente es algo necesario. No creo yo tampoco en el tema de eliminar por completo el impuesto a la canasta básica, porque tampoco dijimos a quebrar el Estado, ¿verdad? Sin embargo, creo que se puede encontrar una solución equitativa
Y regreso a lo mismo, mejor subámosle el impuesto a aquellas dos cosas, para el alcohol y el tabaco, para poder, si quieren, vaya, no para percibir más ingresos como Estado, sino que para encontrar una manera de beneficiar la canasta básica, el consumo de la gente hacia la canasta básica, porque le subimos allá y le bajamos aquí un poquito, vaya, no lo eliminemos. Pero, es decir, yo creo que son medidas que se tienen que buscar, alternativas, que hay que ser creativos, como estábamos hablando. Esa postura es bien interesante de Rendón, mira. ¿Quiénes son aquí los principales importadores y quiénes son los que se están beneficiando? Más importante que eso es que también decían quién se está beneficiando con la importación de productos de la canasta básica, que no nos permite terminar de arrancar tampoco en que nosotros seamos los artífices de nuestra propia seguridad alimentaria. Aquí hay evidentemente personitas que se están beneficiando de esa importación. Rendón lo ha puesto en uno de nuestros programas, El Pulso Ciudadano. Aquí hay un gran negocio, la agricultura no es rentable, y quién se estaría beneficiando. A ver, también mencionaban el problema de los agricultores. En promedio están teniendo 60 años ahora. Sí, porque no es opción cuando tenés remesa, es ponerte a trabajar por el salario mínimo que ya te lo... Y no hay incentivo para los nuevos agricultores, para los hijos de estos señores. En gobiernos pasados, incluso en labores agrícolas tradicionales como la recolección del café, pues no venían gente de países vecinos. Honduras y Nicaragua. Por falta de gente que quisiera trabajar en eso. Y creo que podrían incluso seguir incentivando esto. Mira, hay mucha gente que ya trabaja en apoyos en los hogares, digamos, que te apoyan con las limpiezas y todo, mujeres guatemaltecas y nicaragüenses, porque es más, aquí se les paga en dólares. Entonces no se tienen que dar las remadas a Estados Unidos. Se podría generar condiciones para atraer al que quiera trabajar en las áreas de agricultura. O sea, si querés ponerte creativo lo puedes solucionar y no te puedes seguir quejando diciendo es que mire, nadie quiere trabajar en el campo. Bueno, entonces así como ha hecho para la zafra, porque para los de la zafra sí les generan condiciones para que vengan los trabajadores, pero para el resto no, y ahí es donde te das cuenta quién jala más en la pita, ¿verdad? Darles esos beneficios también para que pueda venir trabajador de los países hermanos y poder reactivar el tema de la agricultura. Ahí están esos hilos desperdiciados allá por San Martín, ¿verdad? Que nadie los ocupó. ¿Van o no van a reactivar el tema del IRA? Es decir, creo que vamos encaminados, como bien lo dijo el profesor, a volvernos en una gran plancha de lotificaciones con edificios carísimos, porque tampoco quieren controlar el precio que pagan los salvadoreños que residen en el exterior principalmente, montos demasiado exagerados en propiedades. Vamos a otro tema de control también de precios en vivienda. Sí, yo lo que pasa es con el tema de control de precios... de $500,000 aquí. Yo con el control de precios, bueno, te decía, no creo que lo vayan a hacer, pero también yo no he visto muchas experiencias, así en lo poco que conozco, ¿verdad?, de temas económicos en otros países, en donde los controles de precios al final, o medidas, como te digo, de corte socialista, a la larga pues hayan terminado de solucionar los problemas. Y también no quisiera, como te digo, en paneles como esto uno puede dar opiniones, apreciaciones, sugerencias, ¿verdad? Pero realmente son las autoridades las que tienen que tener una visión de cuál es su objetivo, qué es lo que quieren solucionar y cómo lo van a solucionar, porque si no también después a uno le caen cierto tipo de críticas también de que como que en estos paneles uno tuviera la solución para todo, ¿no? Y no simplemente es marcar o decir, miren, no se olviden de esto, miren, pónganle atención a esto. Yo creo que seguir en la postura de dejar hacer y dejar pasar en todo el tema de precios de los productos y que la gente se esté ahogando y que tengas que ganar por 30 años $10,000 para pagar una cuota de 1,800 en un apartamento que nadie lo puede pagar cuando el salario mínimo es de 365 tampoco. No, los que les dan créditos en el hipotecario. Ay, es cierto, tenemos que siempre ir. Se te olvida eso. Sí, tenemos que ir. Vamos, Luis, te llevamos. Es una situación complicada, el tema también de la vivienda en el país, es decir, lo han dicho, en el discurso el presidente decía, no es un tema de
una década, 2 décadas, el tema económico es un tema histórico en El Salvador que deberán de ponerse muy creativos para abordar. Es importante también hay una burbuja no inmobiliaria en 5 años tampoco, por lo menos lo que sí debería haber es algunas señales de que se está empezando, es que yo creo que la palabra esa del alivio económico es necesaria. Muy bien, vamos a la pausa. Al volver analizamos un poco también cómo ha ido el tema de reestructuración municipal en atención a emergencias. Hemos pasado por emergencia nacional. Han criticado algunos el tema de falta de apoyo, falta de fondos. Es más, vamos a ir a la pausa y volvemos hablando de ello. Bueno, muy bien, continuamos y estamos haciendo un análisis de los temas que han ocurrido esta semana. Seguimos bajo emergencia nacional. Bajo alerta verde como tal, las lluvias han dejado lamentablemente 19 personas fallecidas y esto apenas está empezando el invierno. El manejo de los alcaldes, hemos tenido esta semana un desfile de alcaldes acá en esta mesa que nos han contado. Hay uno que dio un ultimátum, ¿verdad? Sí, y vamos a hablar del señor Salvador Menéndez. Anoche en Pulso Ciudadano, por cierto, decía, ahora sin el apoyo del gobierno central, yo ya me ahogué. Con temas económicos. Bien diferente a todo lo que dijo en la campaña. Yo antes tenía un solo hijo, dijo, que era su principal municipio, ahora se me endosaron otros más y los fondos ya no van a dar para mantener la misma calidad de vida. Escuchamos lo que dijo el alcalde. Yo antes tenía un solo hijo y este hijo lo había mandado a primaria, a secundaria, a la universidad, le había comprado carro y lo tenía más o menos cómodo en la casa con sus necesidades básicas sin mayor, llamémosle, problema. Vivíamos holgadamente bien, llamémosle, ¿verdad? Con este hijo que yo tenía llamado San Luis Talpa. Pero viene y de repente me dan 6 hijos de un solo cachimbazo, perdón la palabra, ¿verdad? O sea, me dieron entrenados 6 hijos más. Me dieron de un solo golpe 6 hijos. Y vienen estos 6 hijos, ya eran grandes, ya eran bolos, ya eran criados, eran de toda tontera. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? O sea, 7 hijos, uno bien educadito, uno bien bonito y 6 parranderos y medio. Ahora, sin el apoyo del gobierno central, yo ya me ahogué. Bueno, ese es el planteamiento del señor alcalde en esta reestructuración. No sé si entenderle que tiene municipios bien feos y un municipio bien bonito, ¿verdad? Pero y este no fue el alcalde que se había subido como a $11,000. Sí, él fue. Él era. Vale, mire, yo cuando veo ese tipo de declaraciones y sin intentar entrar en polémica con personas específicas, entonces yo vuelvo a un punto en el que he insistido bastante, y es que digamos, cuál es el perfil de las personas. ¿Y para qué se postula? Que aspiran a estar en una municipalidad, y más ahora que son municipalidades más grandes, ¿verdad? Porque realmente a veces te salen con unos argumentos difíciles de digerir, ¿verdad? Y contradictorios con acciones que, o bueno, con lo que dijeron en campaña o con cosas así. O sea, el punto aquí es el siguiente, ¿verdad? En el caso de ese municipio en particular, yo tengo entendido que ahí la zona de la Costa del Sol está incluida, ¿verdad? Lo que tienen, ¿verdad? Todo eso, eso está en otro municipio. Está en otro municipio. Pero tiene el oculta él, creo, ¿verdad? Sí, que es en otro municipio que incluso el alcalde. Bueno, pero ¿por qué menciono esto? Menciono esto porque las municipalidades tienen un problema desde hace décadas, que es el tema de los ingresos municipales, es decir, de dónde sale el financiamiento. Por eso, supuestamente, para resolver, entre comillas, ese problema fue que en su momento se creó aquello del FODES, así era,
para darle del gobierno central a las municipalidades, porque las municipalidades están en números rojos, incluso municipalidades. Yo vivo en Santa Tecla y ahora que le han añadido Comasagua, sale el alcalde diciendo que Comasagua está en números rojos. Santa Tecla, la administración de Roberto Dawison, hijo, hizo un préstamo y bueno, total, y que son municipalidades grandes. Ya no quiero imaginarme lo que sucede con municipalidades pequeñas que, aunque hayan sido integradas en una circunscripción mayor, digámoslo así, siguen teniendo ese problema. Entonces, claro, ahí viene un tema que yo siempre lo menciono y que nadie hace mucho caso en seguir con el tema, y es que de dónde vienen los ingresos, ¿verdad? Y uno de los puntos es el tema de los impuestos municipales. O sea, no existe una cultura de pago de los impuestos municipales, ¿verdad? La gente cuando va a vender su casita, hasta entonces se da cuenta que tiene 15 años de mora, ¿verdad? Cuando hay un fallecimiento, va al cementerio y dice, mire, sí, aquí nada más tiene que pagar los 20 años de mora que tiene. Entonces, en algún momento en gobiernos anteriores se hizo el intento de vincular el pago de los impuestos municipales con el recibo de la luz. Inmediatamente protestas y todo, tuvo que retractarse el funcionario que lo hizo. Entonces, ahí yo creo que hay un problema de decir, bueno, ¿de dónde va a salir el dinero para que las municipalidades sean, pues, funcionales y eficientes, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Lo que ya se mencionó antes, ¿verdad? Que un montón de funcionarios entraron, ¿verdad? Decir, bueno, a ver, que nos vamos a recetar, ¿verdad? Y eso, por supuesto, de una manera sumamente descarada. Que bueno, le cayó mal a la población, pero también hay que ver, regreso al principio de mi intervención, cuál es el perfil de las personas que se postulan para eso. Sí, debería de existir alguna manera de poder controlar ya esta parte, porque usualmente los únicos requisitos es tener cierta edad, ser salvadoreño de nacimiento, instrucción y pasar adelante, notoria, moralidad notoria. Pero instrucción y moralidad notoria, claro que eso está un poquito en abstracto, porque no hay una ley que te especifique. Son términos en abstracto, correcto. Lo que sucede es que también el primer acto de corrupción, como lo hemos dicho siempre, es agarrar un puesto para postularse para un puesto para el que no tiene capacidad. Y si usted ya sabía que habían otros hijos ahí más, ¿y usted por qué no mejor se fue? No, que ahora se queja. O sea, que sí, es decir, es lo que se critica siempre. Si usted no está listo, si usted no quiere hacerle frente a los problemas, mejor. Era más fácil, hubo gente que no se postuló. En esta semana que les decía, hemos tenido varios alcaldes y hemos conversado con ellos justamente con ellos. Ejemplos como decía, allá en Sonsonate, Huayúa, el más grande, el que más problemas se ha tenido. Claro. Marcela Pineda decía, Zacatecoluca, el que más temas económicos con problemas, que llamó a la Corte de Cuentas de la República porque ahí estaba el desorden en los municipios que ahora se integran como distritos. Es más, tenían ahí vehículos y no en Zacatecoluca como tal. Lo que pasa es que hay un desorden ahora mismo en Apopa, también Apopa y Nejapa se está haciendo una reestructuración, obviamente, y que cada uno de los municipios lo está haciendo ahora, pero son problemas históricos en las municipalidades que deberán de son históricos que deberán de resolver, sin duda, pero también no deja de ser menos cierto que abajo de todo esto que te han venido a contar está una gran cantidad de despidos. Sí. Y despidos por signos ideológicos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mi caso, a mí me ha buscado gente de La Libertad que está teniendo ese problema, ¿verdad? Principal gente de Nuevas Ideas, que los están despidiendo o los están desesperando para que se vayan, no necesariamente de cargos de confianza, o que los han movido de nuevo Cuscatlán hacia Zaragoza, no tienen nada que estar haciendo de un lado a otro. Y ahorita pues yo me quedé pendiente nuevamente con el ministro de Trabajo, que dijo que no iba a permitir despidos injustificados en el tema de las alcaldías, tiene que quedar el personal que corresponde. Deben de ser creativos los alcaldes. Mira, si vos tenés empresas que te adeudan ciertas cantidades de dinero, puedes hacer los trueques con las empresas. Mire, vamos a hacer una condonación de tanto de los impuestos, pero usted me va a reparar
esta calle, o usted me va a llevar el trabajo de mantenimiento de jardines o de parques, o me va a recuperar esta cancha, es decir, vos podés ser creativo, pero el problema es que has tenido en esas instituciones, no necesariamente el alcalde y el consejo, fíjate que todavía te los puedo rescatar, puede ser la gente que esté encargada de la recolección de los impuestos, que ha hecho un negocio bajo la mesa, mire, yo no le voy a cobrar, no llego, o deme un porcentaje a un acuerdo y se queda esta persona con el dinero y pone al día a la empresa. Lo han dicho acá mismo también, que han puesto avisos ya, por ejemplo, repito, insisto, a Popa, que cobraban en los mercados, claro, en Zacatecoluca, que han vendido puestos en los mercados, cosas que no lo mira, en Popa se podía hacer. En San Miguel creo que también San Miguel, Aguachapán ha tenido que la gente ya llega un par de meses y empieza a demandar Aguachapán Centro, pero aquí a este lugar no ha llegado nada. Mira, Santa Ana. Yo te puedo decir con mucha certeza, yo cuando empezaban los pininos en Derecho, empezás con recuperación. Entonces estábamos en recuperación de impuestos en Popa. Tú eras el jurídico, ¿eh? Le hablan del jurídico. El jurídico extra despacho, externo. Entonces, en esa jurisdicción hay una empresa que hace colchones. Nos vamos a quitar el nombre. Esa empresa le debía un montón en aquellos dorados tiempos, 2005, 2006 a la alcaldía. Se hizo un acuerdo con ellos que proveer todas las colchonetas para los lugares para evacuación en la emergencia. Ya eso es volverte creativo. Luego tenemos otra empresa que vendía pinturas y fue, mire, debí un gran montón, pínteme toda esta zona, pínteme la escuela, es decir, podés volverte creativo. Pero sí tenés que llevar a las autoridades, a esta gente que sabiendo que existen estos recursos para hacer estos trances con el tema de las deudas con las empresas, se han quedado con el dinero. Está funcionando. Mira que le van a hacer lo mismo al Estado porque parece que tienen un montón de proveedores también. Tenemos varios ahí. Tienes razón, Tania. Tania, creativos, los alcaldes deberán ponerse con el tema del manejo de recursos. ¿Cómo ha ido estos primeros meses la reestructuración? Sí, más que creativos con el tema de recursos, creativos con el tema de la generación del tema de recursos y no solamente depender como se hacía antes del FODES. El FODES, para bien o para mal, está disminuido, era un requerimiento también incluso del fondo para una de las medidas. Escuché yo al ingeniero, que no es economista, pero todos sabemos su experticia en este tema, Mauricio Chusí, que era uno de los temas requeridos por el fondo para disminución y que además era un tema también, el FODES era sinónimo de corrupción, yo creo que eso es innegable además. Y las alcaldías los alcaldes se acomodaron a recibir del FODES y de ahí pagarle toda su militancia, casi todo para salarios, aunque solo era un porcentaje lo que se tenía que dedicar a eso. Pero lo cierto es que esa comodidad hizo eliminar la creatividad. Es como que pues sí, ahora los teléfonos ya impiden que la gente memoricemos números de teléfono. Antes no podíamos el número de teléfono de todos los más cercanos. Teníamos un directorio acá, o ya no. Entonces lo mismo pasa acá, ¿verdad? Todo se automatiza, dejamos de ser creativos y la verdad es que hay que buscar cómo hacer convenios, cómo buscar apoyos afuera. Incluso ya conectando esto un poquito con el tema de la medicina amarga, fíjate que el tema de los impuestos municipales, como no hay una sanción, como no es, o sea, sí es obligatorio, pero no te pasa nada si no los pagan, ¿verdad? Y ya sabemos que cada cierto tiempo las alcaldías, con tal de recuperar algo, pues están ahí con la... y dice las alcaldías solo con lo de que la gente bota basura. No, pero a lo que me refiero es solo con el hecho de que ya uno sabe que todos los años las alcaldías, con tal de recuperar fondos, hay una condonación, ¿verdad? Pues, pero yo creo que algún tipo de presión debería haber ahí. Más ¿verdad? duro para dejar de estar buscando esa medida como solución. Y también yo creo que el tema, fíjate, con el impuesto, por ejemplo, para el arreglo de las calles, yo creo que habría que ver este tema con este impuesto que nos cobran en la gasolina, de cuánto es tu parque vehicular. Porque si yo te voy a dejar, Estado, que vos, municipalidad, repares ciertas calles, hombre, pero no te doy nada de lo que yo recojo de impuestos, también es un poco... o sea, hay que ponerse imaginativo, pero tampoco inventar sueños. Y voy a meter otro tema con esta reciente emergencia. Hemos tenido daños ambientales importantísimos. Las alcaldías han otorgado permisos. Alcaldías y gobierno central. Por doquier.
Vemos casos, Santa Ana inundada, Aguachapán, derrumbes, y siguen construyendo casas, siguen construyendo complejos habitacionales. ¿Quién controla esto? ¿Quién pone un freno o revisa lo que las alcaldías también han hecho durante este tiempo? Y vamos al tema que decían, también muchas veces han existido, o en su momento existieron hasta dádivas en torno a esto. Mire, que una cosa, yo en este tema de los desastres lo divido en dos. Una cosa es el tema de los permisos, que sin duda, sí. Vea, tenemos un montón de gente aquí que por debajo de la mesa ha recibido plata y de repente aparecen en una zona de recarga hídrica y les dieron todos los permisos y ahí está la plasta de cemento puesta a medio camino, ¿verdad? Pero también hay una realidad, vos en tu municipio sabes por dónde se sale el río. O sea, perdóname, pero es inexcusable que vos en tu territorio no sepas cuáles son las calles que siempre se inundan, cuál es el lugar donde las quebradas se sale, cuál es el lugar más vulnerable de los taludes. No puedes seguirte pasando de que, ay, se cayó y no nos dimos ni cuenta. Hombre, sí, lo que pasa es que con ese problema, yo creo que es un tema bien complicado de armonizar. Bueno, primero lo de los permisos y lo de la necesidad de vivienda de las personas. Aquí hay un déficit habitacional bastante grande, entonces tampoco podemos decir, bueno, ya no demos permiso, bueno, ¿de dónde va a vivir la gente? ¿Verdad? Pero hay que buscar maneras, ¿verdad?, de equilibrar un poco. Y en cuanto a la vulnerabilidad, el problema aquí en el país es que el territorio, ¿cuánto era? El que fue de 21.000, ahora que redujeron como 80-90% del territorio está dictaminado como vulnerable. Es decir, en cualquier lado se te puede haber un deslave en una carretera. Ayer hubo un problema ya por Lourdes que no fue deslave, sino que un viento te botó árboles, ramas, te detuvo el tráfico. Entonces, y el problema es que en El Salvador hay gente por todos lados, somos un país superpoblado. Entonces yo creo que ahí también es de apostarle a algo que llamamos la cultura de la prevención de desastres. Entonces vemos gente que dice, bueno, mientras no me caiga el muro, o sea, no me cae el muro porque no me he caído y todo iba bien hasta que me cayó, ¿verdad? Entonces hemos visto también gente que se niega a ser evacuada, ¿verdad? Y lloviendo está. Claro, dicen, no, pero está viendo que viene el pronóstico del tiempo, que últimamente le han atinado bastante, ¿verdad? Que de hecho para hoy se pronostica. Entonces, cultura de prevención, cultura de evacuación, es un cambio cultural importante. Y otra cosa, que sí algo que me dejó realmente muy impactado, bueno, aparte de los desastres, la muerte, etcétera, pero mira, lo que pasó en aquella playa de Acajutla, con las toneladas de basura que fueron a parar ahí, eso refleja lo que somos como sociedad, que nosotros nos da igual. En Santa Tecla, aquellos que filmaron botando bolsas de basura en un tragante. Ahora que hay cámara, ¿verdad? Es que es una cosa terrible que también nosotros mismos nos saboteamos a nosotros, ¿verdad? La ley de medio ambiente data de 1995, si no me equivoco. Hay empresas que hasta con este gobierno se están adecuando a los estudios de impacto ambiental que hicieron y a los requerimientos para el permiso de funcionamiento. Entonces, tenemos 95 al 2005, casi 30 años. Entonces, mira lo que decía el profesor con el tema del ventarrón de ayer, la caída de árboles. ¿Y qué le cuesta a la alcaldía? ¿Qué no sabe la alcaldía cuáles son los palos que tiene más flojos? ¿Cuáles son los que están estarlos más podando? Es decir, no hay excusa, hombre, podés, lo que pasa es que no han querido. Bueno, muy bien, 7:50, pausa breve, volvemos con más del diálogo. Gracias por estar con nosotros. Otros temas antes de finalizar el programa: ya se vienen también elecciones de segundo grado en la Corte, en la Asamblea Legislativa. Ellos
también modificar parte de la Corte Suprema de Justicia. Ya se ha iniciado el proceso. Tania, como lo han visto, ya los abogados fueron a votar, ya están a punto de conocerse el 10%. No, menos. Fue como el 7%, sí, ha descendido increíbmente. Es decir, el ausentismo lo que sucede es que no es un sistema que funcione. ¿De cuánto era? Sí, pero nunca habían votado tan poquitos. Es que yo creo que aquí hay una crisis de este sistema, de este mecanismo que hay de elección de estos funcionarios. Yo creo que hay muchos abogados que no creen en este mecanismo. Es increíble que en la lista de abogados solo habían 20 abogados. Prácticamente estaba garantizado el espacio para los 15 que van en la lista del CNJ. Bueno, pero siempre eran 25. No, sí, siempre hay más. Pero lo que pasa es que siempre hay más candidatos, como 30, 40 usualmente, sí. Y hacen campaña y todo el rollo. Pero el problema es que las asociaciones de abogados solo te aparecen para eso. Entonces la gente no se siente identificada, no se siente y además... Lo más importante yo creo que ya la gente entendió cómo es que funciona en realidad y que no te van a elegir porque seas el más capacitado, el más capaz, el más cualificado. Te van a elegir porque llenaste el perfil político que exige quien va a elegirte. Y tenés los votos en la asamblea, ya el grupo parlamentario mayoritario ya se comprometió con vos y vos sos. Entonces, ¿para qué llegar? Para legitimar un proceso en el cual ya está decidido quiénes son. Creo que no tiene sentido. Profesor, ¿se debe ver así un proceso tan importante para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia como tal? Mira, yo creo que en este tema de la Corte Suprema de Justicia, yo creo que hay que ubicarse en el contexto general de que los 3 órganos del Estado, para poder poner bajo control el problema de seguridad que fue el dominante en el quinquenio anterior, los 3 órganos del Estado tenían que estar alineados, mirando en la misma dirección, no pueden estar jalando, como dice la carreta, para distintos lados. Entonces, en ese contexto se entiende que el perfil de magistrados de la Corte Suprema de Justicia pues tiene que ser acorde a esa visión. No te voy a decir tampoco que van a ser unos títeres digamos que no van a tener pues un criterio jurídico propio, pero claro, sí que pues tienen que tener una visión que por lo menos no van a poner, ya se sabe que la Asamblea no va a poner magistrados que vayan a llegar a querer revertir o bloquear las políticas generales en esa visión de conjunto. Entonces eso yo creo que puede explicar de alguna manera la poca participación, en el sentido de que muchos creen que va a haber varios magistrados van a ser reelegidos y que de alguna manera pues ya están hablados quiénes van a ser. Entonces, pues llegar a una elección en donde no tienen mucha oportunidad, pues probablemente eso lo explique. Es que el ideal sería un equilibrio entre la cualificación personal, profesional y técnica del candidato y lo que menciona aquí Goches, porque lo que hemos tenido en realidad es que se decantan únicamente por aquel que llena la exigencia de vas a hacer lo que yo digo, o mayoritariamente vas a funcionar de esta manera, ¿verdad? Cuando en realidad hay que buscar un equilibrio. Lamentablemente, por lo menos en mi opinión personal, hace muchos años, pienso que está sobrevaluado el cargo porque está demasiado prostituido. Realmente cuando nosotros hay algunas figuras que uno mira, porque estamos viendo las entrevistas, hay personas que ni siquiera, que dicen estoy capacitada, y uno escucha el currículum y realmente el currículum lo tiene, pero cuando se le pregunta, mire, ¿en qué consiste la prohibición en materia recursiva de la reformatio impeius? Y que no te sepa contestar algo tan elemental, pero quiere llegar a la máxima magistratura, realmente uno piensa que cualquier cosa es magistrado. ¿Sí? Entonces, si está tan prostituida esa función, cuando en realidad debería de ser la aspiración más grande, porque es el cargo más respetado, porque no llega a cualquiera, sino que es el más calificado, entonces yo creo que eso desmotiva. Y desmotiva a muchos, por lo menos los que puedan considerar que medianamente o que en alguna medida tiene la calificación y las credenciales para aportar de forma positiva. ¿Realmente cómo va a motivar algo así? Además tenés la recicladera de funcionarios, hay gente que ha estado casi en todos los cargos. Que te pregunten, mire, ¿cuál es la característica ética que debe de tener el aspirante? Y te acaban de condenar a 2 multas por el Tribunal de Ética Gubernamental, precisamente por faltas éticas. Y que no te refieras a eso
porque la pregunta es sobre ética. Entonces, tampoco, desde hace rato, pues, o sea, también para no tirarle solo carga a esta elección, pero desde hace rato no llegan a la Corte Suprema de Justicia, ni al Tribunal Supremo Electoral, ni a ninguna de las otras elecciones de segundo grado los más idóneos, porque no se trata de la elección de un perfil que tenga un baremo que te permita hacer una cualificación técnica de quién va a llegar, sino que llegue el que tiene los votos. Vuelve a salir el baremo. Sí, y quizás solo para hacer... Llega el que tiene los votos, punto. Profesor, vamos a estar pendientes de qué es lo que pasa con estas elecciones de segundo grado. Se viene el Tribunal Supremo Electoral, se viene el Corte Suprema de Justicia. Solo para cerrar, quizás lo único que sí esta asamblea está cumpliendo con los plazos, ¿verdad? En los nombramientos. Porque este desfase que tenemos en este momento con la prolongación hasta septiembre del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia se debe a esa inoperancia y ese desinterés de cuando, miren, ahí está la Corte descabezada, ahí está la Fiscalía descabezada, hay que pase hasta que nos logremos poner de acuerdo cuánto va a tener el maletín para que vos me dejes poner al fiscal o cuál va a ser el acuerdo que vamos a hacer para que vos puedas tener al magistrado, ¿verdad? Entonces esta asamblea sí por lo menos con eso hay que reconocerse lo que ha cumplido con los términos, porque no ha sido necesario hacer esas negociaciones sucias que hacían las asambleas anteriores y que nos dejaban descabezadas instituciones importantes como la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República. Sí, yo lo que estoy pendiente, aparte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es a quienes van a proponer en sus ternas para el Tribunal Supremo Electoral, Arena y el FMLN, ¿verdad? Porque de ahí tienen que salir, como está actualmente la legislación, ¿verdad? Ojalá que se elijan los mejores perfiles. Ese es hay que terminar con un amén con eso, porque esa es una esperanza mía, ¿verdad? Y un pedirle que se pongan los mejores perfiles, pero la realidad es que aquí se elige de acuerdo a los números. Tenés los números, tenés el puesto, punto. Muy bien, nos vamos. Tania, gracias. Gracias, Luis, y un saludo a toda la audiencia. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, guárdese de la lluvia y haga caso. Ande el paraguas y mire a su alrededor cuáles son las zonas de riesgo y apártese. Paciencia al conducir también, ¿verdad? Mucha precaución y deje de andar contaminando gente. Muy bien, nos vamos, gracias y nos encontramos nuevamente la próxima semana. Este fue el Diálogo de Hablar. Mañana. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.